conservación de recursos naturales, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tenemos varios programas, entre los cuales está el WinTR55, ¿no? Entonces simplemente hay que descargar, aquí está el link, ¿no? Dice versión 1.00.10, que pesa 18.5 megas, funciona en Windows 7 y Windows 10, ¿no? Tanto de 32 como de 64 bits, entonces no hay problema, ¿no? Entonces simplemente hay que bajar ese programita. Se lo bajan y obviamente van a tener acá el instalador, ¿no? Aquí está. WinTR55, instalar, hacemos doble clic y seguimos los pasos, como ya. Entonces cuando ustedes hagan eso, se les va a habilitar una carpetita, que dice aplicaciones de ingeniería, ¿no? Y ahí tenemos varias cosas. Tenemos el programa, tenemos un tutorial que está en PowerPoint y tenemos el manual de usuario que está en PDF, ¿no? Entonces, a ver, me voy rápido al tutorial, simplemente para mostrarles algunas diapositivas. En total son 47 que uno las puede seguir paso por paso, ¿no? Donde explica un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a mostrarles simplemente una parte de esto, ¿no? Para ver algunas bondades que tiene. Es de 25 millas cuadradas, ¿no? Que si lo transformamos a kilómetros cuadrados sería, a ver, 25 por 1.6 por 1.6, 64 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, ese es el máximo tamaño de subcuenca que puedo modelar. Si yo tengo una cuenca que tenga, no sé, 500 kilómetros cuadrados, tendré que dividir esa cuenca grande en cuencas más pequeñas que tengan menos de 64 kilómetros cuadrados, ¿no? Puedo modelar desde una hasta máximo 10 subcuencas, ¿no? Después, el tiempo de concentración deberá variar entre 0.1 horas hasta máximo 10 horas, ¿no? Esas son sus capacidades. La cantidad de ríos que puedo tener también de 0 a 10. Se puede trabajar ya sea con canales, o sea, se puede introducir estructuras artificiales como ser canales o estructuras, ¿no? Para realizar el tránsito de caudales a través de canales y estructuras, utiliza el método de Muskingum. Los que quieran conocer más detalles pueden ver el libro de Bentechov, ¿no? Donde se explica la metodología de Muskingum. Luego, ¿qué más? El modelo de estructura se hace indicando las funciones de almacenamiento y las estructuras pueden ser presas, o sea, se puede introducir ahí, más que presas, yo diría vertederos o tuberías, ¿no? Son las estructuras hidráulicas que se pueden introducir, ¿no? Bueno, eso básicamente. Precipitación, se puede utilizar valores por defecto, en específico utiliza el método USCS, pero si nosotros quisiéramos usar bloques alternantes, también se puede especificar, ¿no? Ahí está. Entonces las distribuciones son las del USCS o definidos por el usuario. Y las máximas duraciones en realidad las duraciones están especificadas respecto a las precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? ¿Qué más? Y asimismo, como ustedes saben, para transformar precipitación en escurrimiento, cuando estamos hablando de crecidas, se debe utilizar modelos PQ, ¿no? Y la metodología apropiada en este caso son los hidrogramas unitarios. Entonces, por defecto, utiliza el método USCS, o sea, el hidrograma unitario del USCS. Los que quieran recordar eso, o sea, ¿qué es el hidrograma unitario del USCS? Otra vez les recomiendo darle una revisada, ya sea a sus apuntes de hidrología o al libro de Bentechov, ¿no? Datos que podamos recabar de cuencas, principalmente nos va a pedir tamaño de cuenca y el número de curva.
Y como ustedes saben, la metodología del número de curva, que me permite definir infiltración y escurrimiento directo, depende principalmente del tipo de cobertura, ¿no? Entonces se requiere eso, se requiere áreas de cuencas, todas esas características, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo, esto lo voy a pasar nomás, lo vamos a ver directamente en el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja? Este gráfico es importante. Entonces imaginemos que nosotros tenemos una cuenca grande compuesta de tres subcuencas, ¿no? Como en este caso, una, dos, tres subcuencas. Entonces cada subcuenca a cada subcuenca le corresponde un río principal, ¿no? Entonces a la subcuenca 1 tiene su respectivo río, ¿no? La subcuenca 2 tiene un río y la 3 también. Físicamente, que cuando caiga una tormenta o un hietograma de precipitación sobre cada área, va a caer esa lluvia y va a llegar a la salida de la cuenca en un tiempo de concentración, ¿no es cierto? Entonces, todas las gotas de agua que caigan en algún lugar de la cuenca, primero van a sufrir escurrimiento superficial hasta llegar al río, y el río ya las va a transportar a la salida de la cuenca. Lo mismo pasa en los tres casos, ¿no? Entonces, de esa manera es que tenemos que definir que, por ejemplo, fíjense, todo el aporte de la cuenca 1 va a llegar a la salida de esa subcuenca. Todo el aporte de la subcuenca 2 va a llegar a la salida. Se van a juntar los aportes de la subcuenca 1 y 2, y esos aportes sumados van a ser transportados a través del río de la subcuenca 3. ¿Y qué pasa en la subcuenca 3? Además de esos dos aportes de aguas arriba, va a recibir el aporte de la propia subcuenca. Entonces, todos esos procesos hay que definirlos en el esquema del modelo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo, ¿ya? Luego, ¿qué más? A ver esto, bueno, aquí habla de algunas cosas. Tengo una subcuenca 1, ¿no? Que va a aportar sus aguas hasta la salida. Puedo tener una subcuenca 2 que también va a aportar la salida. La suma de esas dos va a ser transportada a través del río que se encuentra en la subcuenca aguas abajo, pero que también recibe su propio aporte de esa subcuenca. Entonces, de esa manera hay que esquematizar, ¿no? Bueno, acá nos dice qué datos necesita, etcétera. Vamos a ver esto de diapositivas, si gustan. Acá ya viene el paso por paso. No sé cómo, ¿no? Acá nos explica dónde se colocan los datos, que tenemos un menú, botones, las áreas del programa donde vamos colocando datos, etcétera, ¿no? Entonces acá pueden seguir paso por paso. Esto yo ya no lo voy a hacer. Y asimismo tenemos un manual del usuario, que en este caso está en PDF, ¿no? Y en este manual del usuario podemos ver, ay, no sé qué pasó aquí. El usuario, me voy a ir directamente al índice. Entonces acá les dice, en la introducción está la perspectiva histórica, la descripción del programa, etcétera. Nuevamente las limitaciones, que es lo mismo que estaba en las diapositivas, ¿no? En otro capítulo ya están los datos de entrada. Entonces aquí les dice cómo trabajar con cada ventana, ¿no?, del programa para introducir datos de uso del suelo, datos para calcular el tiempo de concentración, cómo introducir estructuras, etcétera. Luego está cómo correr el programa y cómo ver las salidas, que pueden ser tablas o figuras, ¿no? En el apéndice A están algunos ejemplos. En el apéndice B, las ecuaciones y referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a ir, no me deja, bueno, me quiero ir acá quiero ir al apéndice B, donde están las ecuaciones, para que ustedes, aquí está, ¿no? Para que recuerden. Entonces, las ecuaciones, para el escurrimiento directo, obviamente utiliza la ecuación del número de curva, que ha sido generada por el USCS, ¿no? Entonces, acá explica cómo calcula a partir de la precipitación, y el escurrimiento directo depende de todas estas variables, principalmente precipitación y número de curva, y el número de curva depende de las características del suelo, ¿no? Para el tiempo de concentración lo calcula
En este caso lo calcula con un método conceptual, no con ecuaciones empíricas como las de Kirchhoff, ¿no? Entonces, pero sí se puede si uno quisiera calcular independientemente con las ecuaciones de Kirchhoff, se lo puede hacer e introducir directamente en el programa, ¿no? Pero si uno quiere, digamos, hacerlo con más detalle, se puede usar el método conceptual del propio TR-55, que lo que hace es calcular el tiempo de concentración en base a todos los tipos de movimiento que tiene el agua desde que cae hasta que sale de la cuenca, ¿no? Entonces tenemos tres movimientos: el sheet flow, que es el flujo laminar a través del suelo, que se calcula con esta ecuación. Luego está el flujo concentrado de agua, y finalmente está el flujo a través de canales o ríos. Esos son los tres componentes, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver el detalle si quieren saber cómo se hace. Más abajo están las ecuaciones, por ejemplo, de almacenamiento que manejan las estructuras, ¿no? Están las ecuaciones que se utilizan para flujo en tuberías o en vertederos, ¿no? Y demás. Entonces, esas son las ecuaciones básicas, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este primer ejercicio dice determinar el escurrimiento o los caudales de crecidas para una sola cuenca, ¿no? En base a condiciones existentes o futuras que se quieren hacer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bien sencillo y que ustedes también lo podrían seguir, si ustedes gustan, paso por paso. Entonces, en cada ejemplo nos da la instrucción y la solución, ¿no? Entonces, en este ejemplo dice que se quiere planificar una zona industrial de 12.5 acres de área. Bueno, eso lo podemos llevar a kilómetros cuadrados para saber cuál es, ¿no? Y bueno, en base a los estudios de campo y demás, se determina que los suelos corresponden al grupo hidrológico B, ¿no? Eso es para calcular el número de curva, ¿no? No hay canales definidos en esta cuenca, pero hay evidencia de flujos, etcétera. O sea, aquí están todas las instrucciones, ¿no? Y dice calcular los caudales de crecida para periodos de retorno de 25 y 50 años, ¿no? Y acá ya nos dice paso por paso cómo hay que ir hay que ir colocando los datos en cada tabla y demás, ¿no? Entonces, ustedes si gustan pueden seguir paso por paso este ejercicio, ¿no? Entonces, sí, hay varios. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo donde ya no es una sola cuenca, ¿no? Sino está conformada por, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 subcuencas, o hasta más, 1, 2, 3, 4, 5, 8 subcuencas, ¿no? Entonces, en este ejemplo hay 8 subcuencas, ¿no? Que son analizadas, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poco más avanzado, donde para cada subcuenca se determinan los usos de suelo y para cada uso de suelo el número de curva, el valor del número de curva para diferentes grupos hidrológicos, como vemos acá, ¿no? Asimismo, nos da para calcular el tiempo de concentración, nos da datos, pero si nosotros quisiéramos usar Kirchhoff o cualquiera de las ecuaciones empíricas, no es necesario introducir estos datos, sino colocar directamente la información, ¿no? Datos sobre los ríos y datos sobre las precipitaciones máximas que se sacan de las curvas IDF, ¿no? Que ese es el producto final, digamos que se calcula en un paso anterior, ¿no? Haciendo el tratamiento a la información de precipitaciones máximas, obtenemos las curvas IDF, ¿no? Y finalmente, bueno, se corre el modelo y demás. Entonces vamos a hacer este ejemplito completo, ¿no? Ese es el que vamos a trabajar. Y ahí voy a aprovechar para irles explicando cómo se va, bueno, qué componentes tiene y cómo se va introduciendo los datos, que van a ver que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, entonces una vez que hemos instalado el TR-55, lo abrimos, ¿no? Entonces decíamos que todo se almacena en una carpeta
que se llama Aplicaciones de Ingeniería, donde está el tutorial, el manual de usuario y el programa, ¿no? Este que dice Wintere-55, ese es el programa. Entonces, si yo hago clic, me aparece esta ventanita y acá simplemente hay que colocar Start, ¿no? Empezar, iniciar. Y me sale esta ventana, ¿no es cierto? Bueno, que inicialmente no va a tener ningún dato, así va a estar. Me sale esta ventana, ¿no? Donde lo primero que tengo que hacer es irme a opciones y donde dice unidades, ¿no? Porque por defecto nos va a salir con unidades inglesas, ¿no? O sea, esas unidades feas de pulgadas, acres, todas esas unidades raras, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, tenemos que irnos a opciones, unidades y sistema métrico, ¿no? Que es el sistema internacional. Entonces marco eso y me va a decir, que el Wintere va a cambiar de unidades, le digo sí. Y como ustedes van a ver, ya todo me va a salir en, bueno, aquí me da la opción de expresar las áreas en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Normalmente utilizamos kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí está. Y bueno, esta es la primera ventanita que me sale. Ahora, ¿cuáles son los componentes del programa para que vayamos viendo, ¿no? Tenemos un panel superior donde uno puede colocar datos generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nombre de usuario, yo puedo colocar mi nombre, digamos, Pablo. Luego dice proyecto, entonces aquí puedo colocar el nombre del proyecto, digamos, yo le llamo ejercicio 1, digamos, ¿no? O ejercicio. Puedo colocar alguna información adicional, entonces acá, ejemplo de uso de TR55, ¿no? Si fuera un proyecto, entonces ya le puedo colocar diseño de la presa tantos, digamos, ¿no? Se puede colocar detalles. Y a la derecha tenemos, dice, región. Obviamente, como este programa ha sido diseñado para Estados Unidos, están los estados de Estados Unidos, ¿no? Como en este caso yo quiero hacer para otra región, puedo escribir directamente acá. Entonces, digamos que mi proyecto fuera en Potosí, entonces le coloco Potosí, listo. Textualmente pongo Enter, no se me ha borrado, entonces ahora sí, Potosí, Enter, ¿no? Y ya, se marca. Y en el siguiente, donde dice local, bueno, puedo poner el país, digamos, ¿no? Bolivia. Listo. Y ya está, ¿no? Entonces, esos son los datos generales. Y lo puedo guardar. Entonces, pongo guardar, digamos acá, ejercicio. Listo. Lo guardo en la carpeta que yo quiera, le coloco un nombre al archivo, guardar. Listo, ¿no? ¿Qué más tengo? En la parte inferior vienen los datos de las cuencas, ¿no? Entonces, digamos, si yo trabajara con este ejercicio que hemos visto acá, aquí estaba, ¿no? Entonces, digamos que trabajara con este ejercicio, acá tengo 8 subcuencas, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, a ver, lo que voy a hacer es dibujar cómo se vería esto. A ver, denme un segundito, entonces lo que voy a hacer es, voy a dibujar estito en la pizarra que tenemos aquí, ¿no? Entonces voy a crear una pizarrita. Ya. Y en esta pizarrita entonces voy a copiar esta imagen esquemática, ¿no? Entonces esto es lo que está en la guía. Digamos que esta fuera mi misma situación donde tengo 8 subcuencas. Ay. Primera cuenca. La salida está donde termina la flecha, ¿no? Acá tengo otra subcuenca, digamos. La tercera va a estar aquí. Tengo otra subcuenca. La cuarta puede estar aquí, ¿no? Esta va a ser la quinta. Esta es, aquí hay dos en realidad, ¿no? Estoy dibujando mal, aquí hay dos, digamos, ¿sí? Y acá hay una más. Y finalmente tengo esta. Entonces, si ustedes ven, tengo 8 cuencas, ¿no? Les puedo colocar nombres, digamos, la cuenca
1, y cada subcuenca, por supuesto, tiene un río principal, ¿no? ¿Ven? Cada flecha representa un río principal. Tal vez le hago más oscuro. Cada una de estas flechitas lo que está representando es un río principal, ¿no? De esta manera, un río principal. ¿Se dan cuenta? Es cada flecha. ¿Y cuál sería la esquemática? Entonces, fíjense, la subcuenca 1 entrega todas sus aguas a este punto. La 2 al mismo punto cuenca 1. ¿Qué pasa en la subcuenca 5? La subcuenca 5 tiene 3 aportes. El aporte que proviene de los ríos 1 y 2, que van a ser transportados por el río 5 hasta la salida de la subcuenca 5, más el propio aporte de la subcuenca 5. ¿Qué pasa en la subcuenca 3? Tengo el aporte de esa subcuenca. Y para la cuenca 4, ¿qué tengo? El aporte que proviene de aguas arriba de la subcuenca 3 más el propio de la cuenca 4. Y a la 5 es bien interesante porque llegan varios aportes, ¿no? Llega de la cuenca 1 más 2, de la propia 5, llega del 4 y el 7 también, ¿no? No, esto en realidad ya es aguas abajo. De las subcuencas 4 y 7 se juntan con el aporte de la cuenca 5 y todos esos llegan a la subcuenca 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera es que yo tengo que esquematizar en el programa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar? Tengo que colocar los datos de 8 subcuencas. Entonces, fíjense, ¿dónde coloco los datos de esas 8 subcuencas? En la parte inferior donde dice, aquí, ¿no? Dice datos de entrada de las subáreas o subcuencas, ¿no? Entonces yo le puedo llamar a cada uno subcuenca, le voy a poner los mismos números, ¿no? Subcuenca 1, subcuenca 2, etcétera, ¿no? Pongo enter, subcuenca 3, este es opcional, puedo colocar una descripción. Entonces digamos cuenca del río tantos, del río 1, digamos, ¿no? Poco obligatorio, ¿no? La tercera columna. La tercera columna es una ventana tantos, ¿no? Entonces ahorita solo tengo outlet, significa salida, ¿no? Ahora, si yo veo la subcuenca 1, no está descargando en la salida de la cuenca grande. La salida de la cuenca grande, ¿dónde está? A la salida de la subcuenca 8. Esa es la salida de toda la cuenca grande, ¿no? Entonces, ¿qué me está faltando? Me está faltando especificar la información de cada uno de los ríos, ¿no? ¿Y eso dónde se coloca? Entonces nos vamos a la parte superior, como ustedes ven. Tengo archivo, opciones, datos del proyecto, datos globales, correr el programa, ¿no? Entonces yo me voy donde dice datos del proyecto. Y ahí tengo 4 ventanas, cuatro opciones. La primera dice detalles de uso de suelo, que lo vamos a usar enseguida, detalles del tiempo de concentración, de datos de estructuras, que ahí es donde colocamos tuberías y presas, y bueno, o vertederos, y datos de ríos. Entonces me voy a la cuarta opción, ¿no? Donde yo le voy a dar información de los ríos. Entonces, hago clic y fíjense, me sale una nueva ventanita donde tengo que colocar, tengo ¿cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. En la primera columna se coloca el nombre del río. En la segunda se especifica cuál es el río aguas abajo que recibe los caudales del río aguas arriba, ¿no? Luego se coloca la longitud del río, el coeficiente n de Manning, la pendiente de la línea de fricción o de la línea de energía, el ancho del río, y si fuera un canal trapezoidal, puedo colocar las pendientes laterales, ¿no? Si fuera un canal rectangular, obviamente debo colocar 0 horizontal, 1 vertical, ¿no?
Entonces acá la forma de colocar estas pendientes es, ¿qué se llama? Acá se coloca el valor X horizontal respecto a 1 vertical, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuántos ríos tengo? Eso es lo que tengo que ver, ¿no? Los ríos que corresponden a las cuencas 1 y 2, no es necesario que los coloque, porque esos ríos, si se dan cuenta, los ríos 1 y 2 no van a recibir caudales de ningún otro río, ¿no? La cuenca 1 va a generar toda la precipitación que cae en la río 1, eso es cierto, pero eso ya va a estar configurado directamente en los datos de la cuenca. Lo mismo para el río 2. El río 5, ese sí debemos colocar información. ¿Por qué? Porque el río 5 es en realidad el que recibe las aguas de los ríos 1 y 2. Si ustedes ven, el río 1 y el río 2 sí son ríos que van a aportar al río 5, como se ve en este esquema. Entonces debo colocar información del río 5. ¿Y de cuáles más? Del río 4, que recibe del río 3, del río 7, que recibe del río 6, y finalmente del río 8, que recibe del 4, 5 y 7. Entonces son 4 ríos los que debo colocar información, ¿no? Entonces lo voy a colocar todo con números, ¿no? Entonces dijimos, a ver cuáles son. El río 4, 5, 7 y 8. 4, 5, 7 y 8. Entonces le coloco río 4, río 5, río 7 y río 8. Listo, ¿no? Esa es la manera. Ahora, en la segunda columna, como ven, se me han habilitado, si ustedes ven, se me han habilitado unas ventanas desplegables. Ahí es donde yo voy a darle la conectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, acá dice el nombre del río y acá dice el río que va a recibir aguas del 4. Entonces, ¿cuál río recibe del río 4? Me fijo acá, ¿no? Entonces, ¿cuál río recibe del 4? El 8, ¿no es cierto? Fíjense, el 4 entrega al 8. Entonces acá coloco el río 8. Va a recibir del río 4, ¿no? El río 5, ¿a quién entrega sus aguas? También al 8, ¿no? Entonces también al 8 acá. El río 7. El río 7 también va a entregar al 8, ¿no? Río 7 también entrega al 8. Y finalmente el río 8, ¿a quién entrega agua? Entrega a la salida de la cuenca. Entonces ahí ya le coloco outlet, ¿no? Entonces, el 4, el 5 y el 7, esos 3 ríos le entregan al 8. ¿No es cierto? Eso es lo que se ve acá. 4, 5 y 7 le entregan al 8. ¿No es cierto? Y el 8, ¿a quién le entrega finalmente? A la salida de la cuenca, ¿no? Esos son mis 4 ríos. Y acá deberé introducir la información física, geométrica de cada río. Que eso lo podemos encontrar en la guía porque, bueno, estamos usando ese ejemplo. Entonces aquí está, ¿no? Acá está. Entonces acá está el ejemplo, ¿no? Entonces dice, estos son los ríos y acá está sus longitudes, número de Manning, pendiente, ancho de río y las pendientes laterales, ¿no? Entonces para mí, este que dice main stem 1, ¿cuál es? A ver, es este, ¿no? Para mí ese que se llamaba. A ver, me voy a copiar nomás esta tabla para evitar problemas. A ver. Entonces me voy a copiar esta tablita donde están los datos de los ríos. ¿No es cierto? Esto lo voy a copiar en la pizarrita. Aquí. Uno es el río 5. Se le voy a colocar acá río 5. Dice East Ridge es para mí el 7.
el río 7. Este sería el río 7. ¿No? Ya está. Y este es el 5. Listo. ¿No? Luego, acá puedo aprovechar de hacer de una vez transformaciones. Acá está en pies en el sistema inglés, pero yo necesito en metros, ¿no? Entonces tenemos factores de conversión. Sabemos que un pie, 247 metros. Ahí esto lo saco. Entonces 247 metros, coloco acá, 247. Como ven, acá no me permite, si coloco punto, no me deja. Por eso es que lo he redondeado, ¿no? El número de Manning, 0.065 en todos los casos. Lo voy a copiar de una vez, 0.065 en todos los casos. Para el río 5 tenemos 165 metros. Para el río 7, 209. Y finalmente para el río 8 son 195 metros. Acá coloco anchos, ¿no? Anchos. Entonces para el 5 es 6.10. Acá sí me deja colocar punto. Para el 7, 9.14. 9.14. 10.67. Finalmente 13.72. Y finalmente acá debo colocar las pendientes, ¿no? Entonces la primera es 55 horizontal a 1 vertical, ¿no? Entonces acá 55. Y ya me sale, ¿no? 55 a 1. La siguiente 30. Ah, no, este es el río 5 primero. 55 a 1. 7.33. El 4.40 y el otro 86. Listo. Ya está, ¿no? Esas son las pendientes. Y en la última columna yo puedo colocar estructuras, pero en este caso no tengo estructuras sobre estos ríos. Si tuviera tuberías o pequeños azudes, ¿no? Ahí sí puedo colocar, pero no, generalmente no vamos a tener eso, ¿no? Listo. Y fíjense, si yo hago clic sobre cualquiera de estos ríos, en la parte inferior me sale ya el tránsito de caudales, ¿no? O sea, esta va a ser la información que va a utilizar el programa para, en base al método de Muskingum, hacer el tránsito de caudales. Y si yo pongo plot, me va a salir un gráfico de eso, ¿no? Para cada me va a decir, por ejemplo, esto es para el río 8, ¿no? Entonces me muestra un gráfico de elevación versus flujo, que justamente este es el dato que necesito para hacer el tránsito de caudales, ¿no? Entonces ya está esta información. Listo, como ya la llené, pongo aceptar. Bueno, me va a salir que hay algunos problemas, no importa, le pongo OK. Y ahora sí, como ya he introducido la información de los ríos, ahora sí puedo especificar en estas ventanas desplegables, ya puedo especificar hacia qué ríos desembocan cada una de las subcuencas, ¿no? Y para eso utilizo acá mi esquemita. Entonces, por ejemplo, la subcuenca 1, fíjense, la subcuenca 1, ¿a qué río va a descargar sus aguas? Va a descargar al río 5. Entonces eso debo poner acá. La subcuenca 1 descarga al río 5, ¿ven? La subcuenca 2, ¿a qué río? También al 5. Al río 5. La subcuenca 3, aquí está. La subcuenca 3 desemboca o transporta sus aguas a través del río 4. Entonces la 3 al 4, río 4. ¿Qué más? ¿Cuál viene? Subcuenca 4. Subcuenca 4 le entrega al río 8. Subcuenca 4, coloco río 8. La subcuenca 5, también al río 8. La subcuenca 6, al río 7, ¿no? Al río 7. La subcuenca 7 al río 8. Y finalmente la subcuenca 8
a la salida de la cuenca. Entonces acá outlet. Y listo. Con eso ya está expresada toda la conectividad, ¿no? Entonces ahora sí ya no me debería salir error acá. Si vuelvo a los datos de Ríos y pongo aceptar, ven, ya no me sale mensaje de error porque ya he llenado toda esta información, ¿no? Y luego ya viene información de área de cuencas, tiempo, concentración, etcétera, ¿no? Y esa información otra vez la puedo sacar del ejemplo que está en la guía. Pues acá está, ¿no? Aquí está. Aquí es, ¿dónde está? Bueno, de áreas, ¿no? Listo. Ahora simplemente hay que colocarle otra vez los nombres correctos. A ver, entonces. Cuenca. ¿Y cuál es el factor de conversión de acres a kilómetros cuadrados? A ver, no sé si la tengo por ahí. Entonces, para la subcuenca 1, tengo 0,71 kilómetros cuadrados. Para la subcuenca 2, tengo, es el segundo, 0,81. Para la 3, 0,26. Para la 4, 0,30. Para la 5, 0,28. 6 sería 0,53. 7, 0,45. Y 8, 0,53. Listo. Lo guardo, ¿no? Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos, es curva, pero fíjense, dice weighted, que significa números de curva ponderados por el área, ¿no? Eso se puede colocar en esta pestaña, ¿no? Dice, donde dice datos de proyecto, está detalles de uso del suelo. Y como ven acá, que esto lo vamos a llenar la próxima clase, podemos colocar acá los números de curva, ¿no? Que corresponde tanto a los grupos hidrológicos A, B, C, D, y a la izquierda tenemos los tipos de suelo, ¿no? De cobertura. Y bueno, lo bonito de esta tabla es que ustedes van a ver, hay unos espacios en blanco, que es donde nosotros colocamos el área que corresponde a cada tipo de cobertura vegetal y grupo hidrológico, ¿no? Y en negrillas, al lado de cada espacio donde nosotros llenamos, está el número de curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, para espacios urbanos con baja cobertura de pasto, ¿no? Y grupo hidrológico D, digamos, ¿no? El número de curva vale 89. Entonces, lo único que tengo que hacer es colocar qué área de la cuenca está cubierta por ese tipo de cobertura o uso de suelo, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Y en la última columna lo que se coloca es el tiempo de concentración. Entonces, si nosotros calculamos el tiempo de concentración con algún método empírico, simplemente se coloca directamente esos valores acá, en la última columna. O podemos utilizar el modelo conceptual del WinTR colocando la información acá, en la segunda opción que dice tiempo de concentración, donde nos va a pedir para los flujos que les he dicho, ¿no? El flujo laminar, concentrado y en canales, se requiere longitud de cada uno de esos componentes, la pendiente y el coeficiente Manning. Y colocando esos datos, automáticamente nos calcula el tiempo de concentración de manera conceptual, ¿no? Utilizando las ecuaciones que hemos visto en el anexo 3 de la guía, ¿no? Entonces, nosotros